personas que son nuevas, bienvenidos. Vamos a comenzar con el ejercicio de la clase de hoy. Hoy vamos a ver específicamente lo que son tablas dinámicas, ¿cierto? Algunas personas ya han visto este tema, ¿verdad? Siempre trato de traer alguna cosita nueva para que reforcemos, entonces lo vamos a hacer de esta manera el día de hoy. Recuerden que todas las dudas son aceptadas, ¿cierto? Lo pueden hacer de dos formas, levantando la manito cuando estamos explicando el tema y yo luego les doy el momento para preguntar, o también lo pueden dejar en el chat, ¿bien? Si les da un poco de pena de decirlo en voz alta. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla. Por aquí tengo el Excel que siempre les compartimos al final de la clase, ¿cierto? ¿Por qué no se los compartimos antes? Porque ustedes empiezan a resolverlo cuando están en la clase y se pierden de detalles importantes. Por hacerlo, se pierden de otros detalles que les estoy explicando, ¿cierto? Y como es un tema nuevo para algunos, es difícil que me puedan seguir el ritmo porque yo lo estoy explicando rápido, ¿verdad? Para que nos pueda rendir el tiempo. Entonces, por eso siempre se los comparto al final, porque después ustedes van a tener la grabación de esta clase, entonces pueden verla, pausar, ir resolviendo el ejercicio y de esa forma les queda mejor la explicación y la práctica. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Vamos a ver el tema de dominar el análisis flexible y dinámico de grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Yo siempre les comento en todas las clases que es súper importante que ustedes conozcan los temas de tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque si usted no sabe fórmulas, usted puede llegar a resultados interesantes que de otra manera no lograría. Supongamos, usted tiene esta información de ventas, como esta que yo les traje aquí en el ejercicio del día de hoy, y le dicen, deme el total de ventas. Entonces usted no sabe cómo hacerlo porque no sabe fórmula y tampoco sabe de tabla dinámica. Entonces la única forma que usted encontraría es, por ejemplo, parándose aquí en la columna y mirando el total aquí abajo, ¿cierto? O sea, esta sería como la única forma de poder verlo rápidamente. Pero si le piden, para el caso de este ejercicio, deme el total de ventas solamente para desayunos, entonces la situación se complica porque no tiene cómo sacar, ¿cierto? Entonces, el Excel básicamente se compone, ¿cierto? Entre otros temas, de fórmulas y tablas dinámicas, ¿cierto? Si usted no sabe de fórmulas o está aprendiendo, su mejor herramienta para defenderse es las tablas dinámicas. ¿Y por qué? Ya se los voy a ir explicando. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que son tablas y tablas dinámicas y ya les muestro las diferencias, cómo diseñar las tablas dinámicas, qué es subsegmentador y la configuración de campo de valores que normalmente siempre hacemos solamente suma, que me suma el total, pero también podría ser un promedio, por ejemplo, un conteo, no solamente una suma. Y si yo necesitara hacer un cálculo dentro de una tabla dinámica, entonces hago uso de este último punto que se llama campo calcular. Bien, en la hoja recursos, aquí siempre les comento que yo les dejo algunos links, ¿cierto? Sobre el tema que estamos trabajando. De modo que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Son videos a veces que son largos, pero la idea es que no lo vea todo el mismo día si tiene poquito tiempo, sino va mirando, mira un pedacito y practica. Porque esto no es solamente de ver un video o ustedes conectarse aquí a la clase, sino de practicar. Porque cuando usted practica, le surgen dudas, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar. Listo. Ok, les comentaba, vamos a ver la diferencia de lo que es una tabla, que es una tabla, y que no es una tabla, ¿cierto? Entonces, les voy a ir explicando despacio. Cuando yo hago este tipo de formatos, así como este, en Excel, normalmente yo le digo que esto es una tabla, ¿cierto? Por facilidad, por costumbre, porque se lo he escuchado a otras personas. Sin embargo, para el Excel, esto no es una tabla. Para el Excel, esto es un rango de datos. Bien, ¿cuál es la diferencia? Ya les voy a mostrar. Entonces, aquí les voy a poner en grande, aquí, que esto es un rango de datos. ¿Cómo sé que es un rango de datos? Porque por aquí arriba, en ningún lado, me dice que sea una tabla. Y esto simplemente, esta tabla, por así decirlo, la consigo aplicando son formatos. Bien, por ejemplo, yo me voy aquí a inicio y aquí donde dice fuente, aquí donde están los bordes, yo pongo estos bordes, ¿cierto? Entonces, este resultado que está aquí
y que sería este mismo que les muestro aquí, es un rango de datos. Bien, el Excel no lo reconoce como tabla, pero ¿qué es una tabla? Entonces, yo tengo la misma información aquí al lado, ¿cierto? Es la misma, tiene el mismo formato, solamente que esto lo voy a transformar en una tabla. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hago es seleccionar toda la información, ¿cierto? Selecciono todo lo que está aquí con el mouse. También lo puedo hacer para que lo anoten como atajo con control E. Fíjense, selecciono todo. Bien, ahora ¿qué hago? Fíjense, me voy aquí a la parte de arriba donde dice insertar y le doy aquí donde dice tabla. Bien, vamos a ver luego la parte de tablas dinámicas, pero primero debemos pasar por el tema de tabla. Bien, entonces tengo seleccionado el rango y ahora lo voy a convertir en tabla. Le doy aquí insertar en la cinta de opciones y luego le doy donde dice tabla. Bien, me sale esta ventana aquí donde simplemente me pregunta dónde están los datos de la tabla. Y aquí, esto que se lee un poco raro, que me dice símbolo de dólar, esta M, es simplemente la referencia donde está la información. Fíjense que la M, todo comienza en la M26, así como me lo dice esta ventana aquí. Y termina en la S49. Fíjese, está aquí en la S, y si yo me muevo hacia abajo, puedo ver que es la fila 49. Bien, simplemente le doy a aceptar y se convierte en este formato. Y fíjense, muy interesante, cuando yo estoy parada aquí arriba me aparece una pestaña en la cinta de opciones que me muestra que el Excel reconoce esto como una tabla. Fíjense aquí arriba, diseño de tabla. Si yo me muevo hacia la izquierda y me regreso a mi rango de datos, fíjense lo que pasa. Me voy a parar aquí en cualquier celda. Clic. Fíjense, desapareció aquí diseño de tabla. Bien, entonces muy importante. Número uno, diferencia. Cuando yo estoy sobre una tabla que el Excel reconoce como tabla y no como un rango, cuando yo me paro encima de ella o sobre alguna de sus celdas, fíjense, arriba me aparece diseño de tabla. Bien, esa sería la diferencia más visual, ¿verdad? O sea, la más rápida, la que yo puedo identificar. Sin embargo, las tablas tienen muchísimas otras ventajas por encima de los rangos. Bien, ¿cuál es esta? La primera de todas, fíjense. Me aparece un formato, bien, aquí, que yo no tuve que ponerle uno por uno y que además yo lo puedo modificar. Por ejemplo, me voy aquí a diseño de tabla. Ay, que no me gusta este azul. Yo le puedo poner verde. Ay, que no me gustó este. Le puedo poner otro color de verde. ¿Sí lo ves? O sea, no tengo que ponerme uno por uno a darle color, como si lo tendría que hacer, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, este lo voy a poner de color. Vamos a seleccionar, lo voy a poner de color este azulito. Entonces, para que me quede así parecido, tendría yo que irme uno por uno y esto es impráctico, me llevaría muchísimo tiempo. Bien, entonces, número uno, el diseño de las tablas, hay muchísimos, yo le puedo poner el color que yo quiera y lo mejor es que si yo agrego, por ejemplo, una columna aquí, voy a agregar tipo, por ejemplo aquí, al lado, fíjense, estoy copiando aquí, al lado de categoría. Cuando yo agrego información en la columna inmediatamente siguiente de la tabla se expande. Fíjense que yo no tuve que echarle color a esto, la tabla simplemente se abrió. Bien, ¿cómo sé que sigo dentro de la tabla? Porque cuando me paro aquí, fíjense, me sigue apareciendo aquí diseño de tabla. Pero si me paro más atrás, más acá, por ejemplo acá, ya no me aparece. Bien, esto sucede tanto para columnas como para filas. Si yo agrego información nueva aquí abajo, por ejemplo, el día 4, por ejemplo, fíjense cómo el formato se va a extender. Vamos a agregar un día más para que puedan ver la diferencia. Fíjense. Entonces, número uno, yo puedo escoger el diseño que mejor me venga, ¿verdad? O sea, yo puedo escoger de acuerdo a los colores de la empresa con la que yo esté trabajando, verde, azul, amarillo, el que yo desee. Y aparte hay otra opción para poner un formato personalizado. No lo recomiendo, lleva mucho tiempo. Y la verdad es que hay muchos formatos como para yo ponerme a hacer uno desde cero, ¿cierto? Número uno. Número dos, la tabla se expande cuando yo agrego información tanto en una columna nueva como en una fila adicional. Fíjense que si yo sigo agregando información aquí abajo o aquí al lado, la tabla se sigue expandiendo, cosa que no ocurre con los rangos. Por ejemplo, si yo agrego un día más aquí, por decir este día, el día 4, un momento,
Este rango que está aquí, fíjense, este formato no se expande y no va a pasar a menos que yo venga y se lo dé, a menos que yo seleccione esto y le dé un formato aquí arriba. Bien, pero fíjense que no es automático. Listo. La siguiente gran diferencia es que cuando yo trabajo con tablas que el Excel reconoce como tablas, automáticamente le aparecen estos filtros. Voy a ampliar la imagen. Estos cuadritos que están aquí. Esos cuadritos significan que, fíjense, yo puedo abrir el autofiltro y simplemente filtrar, por ejemplo, vamos a filtrar aquí por agua mineral. Bien, vamos a filtrar por otro producto, jugo de naranja, por ejemplo. Tengo dos ventas de este producto. Bien, cosa que yo no puedo hacer, voy a quitar el filtro, que no puedo hacer con este rango. Alguien me dirá, pero sí le puedo poner el filtro, sí lo puede poner, pero no es automático, o sea, yo tengo que ponérselo. Y lo mejor de cuando trabajo con tabla es que fíjense, yo voy a hacer esto, me voy a copiar esta tabla, control E, me voy a copiar esto y la voy a pegar hacia el lado. Cada tabla tiene su autofiltro independiente. Por ejemplo, yo tengo este filtro aquí y voy a filtrar por almuerzo, por ejemplo. Y esta tabla sigue manteniendo su propio filtro. Bien, pero ¿qué pasa? Fíjense, cuando yo tengo dos rangos de datos a los que les quiero poner autofiltro. Por ejemplo, déjenme insertar otras columnas aquí. Si yo agarro esta, ¿verdad? Esto, lo copio y lo pego aquí al lado. Entonces, el autofiltro, se lo pongo a esta tabla así como está. Ah, listo. Ah, pero es que yo también se lo quiero poner a esta, por ejemplo, a este rango. Entonces, ¿qué pasa cuando vengo y lo pongo aquí? Se quita, solamente lo puede tener, o lo tiene esta o lo tiene esta, pero no lo pueden tener las dos. La única opción aquí sería poner un autofiltro completo que me agarre como si esta fuera una sola tabla. Esa sería la única opción. Pero fíjense que con las tablas, propiamente dicho, que el Excel reconoce como tablas, yo puedo tener filtros independientes. Bien. Es decir, este filtro no va a depender de la tabla que tengo al lado. Bien. Y vamos a ir leyendo los punticos que les tenía aquí. Ajá, muy importante. Ya se me pasaba. Fíjense, cuando yo estoy trabajando con tablas, así como aquí, me voy a parar encima de esta tabla. Recuerden que la forma de identificarlo es que arriba yo veo diseño de tabla. Fíjense, cuando yo me muevo hacia abajo, los títulos de la tabla que están aquí, cuando yo me muevo hacia abajo, no se ocultan. Fíjense, los títulos pasan a ser el encabezado de la columna. Fíjense aquí, esta es la columna R, pero cuando yo me muevo hacia abajo, la R se convierte en fecha. ¿Sí lo ven? La S se convierte en descripción de comida. Entonces, yo puedo seguir moviéndome hacia abajo y poder seguir viendo los títulos de esta tabla. Cuando yo estoy trabajando en un rango, fíjense que me moví hacia aquí, voy a quitar estos filtros. Cuando estoy aquí, estoy para aquí, me muevo hacia abajo, los títulos se esconden, o sea, los títulos no se convierten en la columna, eso solamente ocurre con las tablas. Bien, entonces, se expande, vamos a ir pintando los punticos que ya habíamos visto. ¿Tienen encabezados claros? ¿Los Excel los reconoce automáticamente? Sí. Se expande automáticamente cuando agregas una nueva hoja de cálculo, era lo que les explicaba aquí. Bien, permite aplicar filtros y ordenamientos fácilmente. Bien, y lo que les explicaba, yo puedo tener dos o más tablas en una hoja y pueden tener filtros independientes. Aquí los formatos se mantienen uniforme en colores también. O sea, yo le puedo poner el formato que yo quiera y así yo agregue filas adicionales aquí, el formato se va a mantener. Y, por ejemplo, si yo quiero filtrar aquí por orden alfabético, supongamos, fíjense que aunque la información se ordena alfabéticamente, el formato no se pierde. Pero si yo vengo aquí a este rango, ¿verdad? Y a este rango le pongo un filtro, fíjense, un autofiltro aquí, y lo acomodo por orden alfabético, este formato que le había puesto manual se pierde. Porque ahora, esta, por ejemplo, me quedó muy abajo, de cuando debería quedarme así, intermedio. Una azul, una blanca, una azul, una blanca. Bien. Y esta la estoy dejando para el final porque ya les voy a mostrar. Y puede insertar segmentaciones y convertirlas fácilmente en una tabla dinámica, es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Ahora, este último punto que está aquí,
que me dice se puede nombrar para usar fórmulas de esta forma, se refiere a esto y les explico. Yo estoy en esta tabla, ¿cierto? Y yo quiero, vamos a suponer que yo quiero calcular el total de propina y que la propina sea del 5%. Fíjense que la tabla se expandió, ¿cierto? Para yo calcular esa propina, pues yo diría, pues es el total, ¿cierto? Que son estos 8.000 por el 5%, ¿cierto? Pero ya nosotros venimos de clases anteriores que yo nunca puedo hacer esto porque yo necesito amarrar esto a una celda, de modo que la fórmula que yo aplique aquí me sirva para todas las filas, ¿cierto? Solamente les quería mostrar que esto sería así, más. Si yo quiero escoger este 8.000, yo diría AD, fíjense, AD es donde está la celda, AD 27, ¿sí? No la quiero seleccionar de aquí porque directamente con el mouse ya les voy a explicar por qué. Entonces yo diría estos 8.000 que están aquí por el 5%, ¿cierto? Corro la fórmula y obtengo mi resultado. Sin embargo, fíjense lo que ocurre cuando yo aplico una fórmula dentro de una tabla. Me voy a parar aquí. Más, ¿cierto? Para comenzar la fórmula. Cuando yo voy a escoger los 8.000 aquí con el mouse, fíjense, no me dice la celda, no me dice AF27, no. Sino lo que me dice es, entre corchetes, que puede ser un poquito confuso, con una arroba, allí lo que me está diciendo es que él va a seleccionar esa columna para los cálculos, ¿verdad? Y que va a seleccionar solamente la fila donde está ubicado, es decir, él no va a agarrar la suma de toda esta columna F, no. Él va a tomar estos 8.000. Bien, entonces esos 8.000 los vamos a multiplicar. Profe, que ahí dice total y no entiendo. Recuerden, las fórmulas dentro de las tablas se comportan así. No me muestran, por ejemplo, una referencia de M3. No, no me va a mostrar así. En este caso, AF27, no. Él me va a tomar el nombre de la columna. Bien, porque él lo que va a hacer es que con esa columna va a hacer la operación que yo le indique, que en este caso es una multiplicación. Entonces tomo el total, bien, por el 5%. Y fíjense, yo lo hago una vez, ¿cierto? Y cuando le doy enter, la fórmula se corre sin necesidad de yo tener que hacerlo automáticamente para todas las filas. Que esa es una de las grandes ventajas que tienen las tablas sobre los rangos. Entonces, fíjense, se expanden automáticamente, ¿cierto? Conservan el formato, así yo les pongo autofiltro. Cada tabla puede tener su autofiltro individual. Las fórmulas no me hacen referencias a celdas, sino al nombre de la columna. Y lo más importante, yo no tengo que correr la fórmula para que se haga, para que se calcule en todas las filas, sino que solamente basta con que lo haga en una fila, así como lo hicimos ahorita, para que él se corra automáticamente. Bien, entonces fíjense que este tema realmente es un tema muy sencillo, pero muy valioso, porque muchas personas no conocen el potencial que tiene trabajar la información no con un rango, sino con una tabla. Porque fíjense, por ejemplo, en este rango, yo estoy aquí, pero si yo me muevo hacia abajo, yo ya no puedo ver cuáles son los nombres de esta columna. Entonces yo digo, ajá, aquí donde dice desayuno, ¿qué será? ¿Será tipo o será categoría? Porque a lo mejor en unas empresas la clasificación la hacen con la palabra tipo y en otras la hacen con la palabra categoría. Solamente regresándome a la parte de arriba, era categoría. Pero si yo estuviera con una tabla trabajando, fíjense, cuando me muevo hacia abajo, eso no me ocurre, porque los títulos siempre son visibles. Bien, ¿cómo vamos hasta este momento? Súper bien. ¿Alguno tiene alguna duda? Recuerden que las dudas también las pueden dejar en el chat. Listo. Ok, ahora sí. Vamos a comenzar. Este era solamente el preámbulo para poder llegar. Sí, pongámosle aquí a tabla solamente en negrita. Todo esto era el preámbulo para poder llegar al tema de hoy, que son las tablas dinámicas. Bien, entonces, eh, normalmente las personas de un rango, ¿cierto? De aquí hacen una tabla dinámica, pero ya yo les voy a mostrar la razón por la cual es mejor hacer una tabla dinámica desde una tabla y no desde un rango, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las tablas dinámicas?
Las tablas dinámicas es la herramienta de Excel que me permite organizar la información como yo la necesito. Bien, entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Este ejercicio se llama información de ventas, es sobre las ventas de un restaurante. Fíjense que tenemos, por ejemplo, categorías de desayunos, postres, almuerzos, descripción de comida, tenemos diferentes platillos, tenemos el precio de venta, la cantidad, tenemos el mesero que lo atendió, el total de ventas y el total de propina. Bien, entonces vamos a hacernos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el total de ventas del mes, por ejemplo? ¿Cuántos meses se han vendido? Bien, otras preguntas, por ejemplo, ¿qué mesero recibe más propina? Y a estas preguntas solamente le podemos dar respuestas de dos formas. Uno, si usted sabe tabla dinámica, lo puede hacer rápidamente, ¿verdad? Y dos, con fórmula. Pero hacerlo con fórmula es mucho más complicado porque entonces usted tendría que tener conocimiento no solamente de una, sino de varias. Bien, porque son varias preguntas que le están haciendo, son varias preguntas las que le están haciendo y no todas se van a responder con la misma fórmula. Bien, entonces por eso lo vamos a hacer con tablas dinámicas. Entonces, ya tenemos la información, ¿cierto? Que sí. Bien, toda la tabla. Fíjense que llega hasta la fila 177. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me paro aquí, control E, ¿cierto? Listo, para seleccionar toda la información. Paso número uno, convertir esto en una tabla. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Súper sencillo. Selecciono la información, me voy donde dice insertar y luego le doy donde dice tabla. Él me pregunta, ¿dónde están los datos? Entonces yo digo, haz esto, fíjense que está seleccionado, me puedo bajar y revisar, que me haya seleccionado todo y listo. Yo digo, me quedó bien. Le doy a aceptar, ¿verdad? Siempre me va a preguntar, ¿la tabla tiene encabezado? Yo le dejo este tildado, listo, aceptar. Ay, que no me gusta este color, se lo podemos cambiar, le podemos poner, por ejemplo, este gris con naranja. Bien, muy importante, yo a las tablas les puedo poner nombre, ¿cierto? Fíjense aquí, diseño de tabla, me voy aquí donde dice nombre de tabla, en este cuadrito. Yo aquí le puedo poner, por ejemplo, información, punto de venta. ¿Por qué le pongo punto y no hago separación entre las palabras? Porque esto no me permite poner espacio. Por ejemplo, voy a escribir aquí información, le pongo espacio ventas y me va a salir error. Fíjense que aquí está. No puedo ponerle espacio. Entonces, ¿qué hago? Le pongo información punto para que me quede como la separación entre las palabras, pero sin poner el espacio, información punto de venta. Bien, entonces, cada vez que yo haga referencia a la tabla información de ventas, ya no voy a tener que poner que es desde la C7 hasta la donde llegue, sino que yo voy a decirle al Excel que use la tabla con este nombre. ¿Con cuál? Con este, información de ventas. Bien, entonces, número uno, creo mi tabla, ¿cierto? Ya la tengo. Aquí ya tengo la información, ¿cierto? Ahora voy a crear la tabla dinámica. Entonces, me voy donde dice insertar. Aquí, fíjense, estoy encima de la tabla. Y ahora sí le doy donde dice tabla dinámica. Bien. Y fíjense cómo el Excel me pregunta de una tabla o rango. O sea, ya el Excel hace la diferencia. Que esto es una tabla y lo que no sea esto es un rango. Bien. Entonces, simplemente le doy aquí de una tabla o rango. Él me hace varias preguntas aquí. La tabla o rango, fíjense que de una vez me pone el nombre, información de venta, ahí lo dejo. Me pregunta, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Normalmente abrimos una hoja nueva, entonces lo dejo ahí, nueva hoja de cálculo. Le doy a aceptar y esta parte donde dice agregar estos datos al modelo de datos, para las personas que tienen conocimiento, eso es para ya cuando trabajan con un complemento de Excel llamado Power Query o Power Pivot. Bien, para las personas que apenas están comenzando con tablas dinámicas, eso lo dejan aquí, no lo tocan. Entonces le dan a aceptar. Esto inmediatamente me abre una hoja nueva que vamos a llamar, vamos a ponerle un nombre porque si no me confundo con tantas hojas, dinámica. Bien, entonces fíjense, cuando esta hoja se me abre automáticamente, me aparece el menú de la tabla dinámica, que es este. Bien, este menú, fíjense, aquí lo expandí,
tiene 4 segmentos. La parte de filtros para yo poder segmentar información, la parte de columnas donde la información se me va a organizar hacia la derecha, bien, la parte de filas donde la información se va a organizar hacia abajo y este cuadrito llamado valores donde yo voy a poner solamente la información que sea susceptible de cálculo, es decir, que se puedan hacer operaciones, o sea que, por ejemplo, en este caso nuestro total de ventas, pero puede ser total de ventas, de costo, de utilidad. Bien, entonces, vamos a empezar. Y estas secciones que tengo aquí corresponde cada una a una columna, ¿cierto? De mi tabla. Entonces, fíjense, aquí tengo, por ejemplo, fecha, y si me regresa a la tabla dinámica, veo que aquí tengo fecha. Luego sigue categoría, categoría, y así sucesivamente. Bien, entonces aquí viene la explicación de por qué es dinámico. Porque no hay una sola forma de organizar la tabla. Se lo puede acomodar como usted lo necesite, ¿cierto? Entonces, yo les decía al principio que nos hiciéramos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el total de ventas del mes? ¿Cierto? ¿Cuántos meses se han vendido? Porque no solamente tengo un mes, tengo varios, ¿cierto? ¿Qué mesero recibe más propina? Entonces, esas preguntas las respondemos con una o varias tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la primera, ¿cuánto se ha vendido? Entonces, fíjense, si yo necesito saber el total de ventas, yo busco aquí en mis columnas, en estas opciones, cuál es la columna que me sirve. Entonces, yo digo, tengo fecha, categoría, descripción, tengo total de ventas. Como total de ventas es una columna donde yo tengo números, ¿cierto? Para sumar, para restar, yo lo voy a poner aquí en la sección de valores. Lo puedo hacer de dos formas. Le puedo dar clic, bien, y el Excel me reconoce hacia dónde va. Hay algunas oportunidades donde no lo hace, yo simplemente lo muevo y ya. Aquí fíjense que ya me está diciendo que son 15.250.200 pesos. Bien, sí, o sea, fíjense, súper rápido, ¿verdad? La siguiente pregunta lo voy a poner un poco más grande. O sea, el total de venta de todo el semestre que tengo aquí es este total. Bien, ok, me dice cuántos meses se ha vendido. Entonces yo digo, necesito esta información separarla por meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí donde dice fecha, fíjense, le doy clic allí encima. Y el Excel automáticamente me hace esto, me separa en varias fechas, me pone meses, me pone día y me pone fecha, ¿verdad? Y fíjense que aquí donde tengo el mes de enero, ¿verdad? Le aparece como una crucecita. Cuando yo le doy clic allí, fíjense que me lo desglosa por día. En este caso no me interesa tener el día, simplemente quiero el mes. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí donde dice día y le doy quitar campos. Bien, le doy quitar campo donde dice fecha también y me quedo solamente con el mes. Entonces, fíjense que rápidamente yo pude dar respuestas a las preguntas que me hacían. ¿Cuál es el total de ventas? Este que tengo aquí, ¿verdad? Este que vamos a poner en color amarillo. ¿Cuál es la venta por mes o cuáles fueron los meses donde se vendió? Fíjense, aquí tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Bien, o sea, el primer semestre del año, ¿cierto? Y la última pregunta que nos hacíamos aquí es ¿qué mesero recibe más propina? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, yo puedo, uno, crear una nueva tabla dinámica, ¿verdad? O simplemente, fíjense que esto es súper sencillo, selecciono esta que ya tengo hecha aquí, ¿verdad? Control C y la pego aquí al lado. Listo. Entonces ahora yo tengo dos tablas dinámicas y no tuve que hacer el proceso de nuevo. O sea, no me tuve que venir aquí a la información a crear una nueva tabla dinámica. Bien. Ah, pero resulta que aquí yo tengo es el total de ventas. Y a mí lo que me están preguntando es qué mesero recibe más propina. Bien, entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo modificar esta tabla para que me dé la respuesta que necesito. ¿Cómo lo hago? Fíjense que aquí cuando me paro encima, como que se me ocultó el menú de la tabla dinámica. Muy sencillo. Le doy clic aquí con el mouse, ¿verdad? Con el botón derecho y le doy hasta abajo donde dice mostrar lista de casos. Bien, fíjense que allí me apareció. Esto es muy común que le demos cerrar porque nos ocupa la pantalla. Simplemente le doy aquí, mostrar lista de opciones. Entonces, el total de ventas ya no lo necesito, quitar campos. Ahora voy a bajar propina. Bien, pero no lo necesito por meses, entonces lo quito. Lo necesito por mes. Bien, entonces fíjense que ahora tengo una nueva tabla dinámica con información diferente a esta que tengo aquí al lado. ¿Y cómo hago para saber cuál es el mesero que vendió más? Voy a cerrarlo.
simplemente la organizo. Me paro aquí encima, cualquier celda, me voy aquí donde dice ordenar y filtrar y le doy de mayor a menor. Y fíjense que rápidamente yo puedo saber que el vendedor que más propina recibió fue José. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento de cómo crear las tablas dinámicas? Porque esto es solamente la creación. Este es el momento para las dudas. Si a alguno le quedó alguna duda, me va comentando. Listo. Entonces, si vamos súper bien, yo puedo ir continuando. Ahora bien, crear las tablas dinámicas en sí es muy sencillo, ¿cierto? O sea, fíjense que no es para nada difícil. Repito los pasos, me paro encima de mi tabla, ¿verdad? ¿Cómo llegué de un rango de datos a una tabla? Insertar tabla, ¿cierto? Fíjense que aquí ya no me deja la opción porque ya esto es una tabla, ¿cierto? Una vez está la información creada, yo le doy aquí en la tabla dinámica de una tabla o rango y él me pregunta dónde está la información y aquí simplemente le doy a aceptar, ¿verdad? Una vez que le doy a aceptar, pues ya yo puedo armar mi tabla dinámica y puedo seleccionar lo que necesito, ¿verdad? Y muy importante, yo no solamente puedo organizar información hacia las filas, también lo puedo acomodar hacia las columnas. Porque, por ejemplo, aquí tengo los vendedores, los meseros, perdón, pero puedo pasar el mesero para acá, para columnas, por ejemplo. Y puedo poner el mes aquí en la parte de abajo. Entonces ahora tengo una columna, una tabla de doble entrada, porque tengo los meseros a la derecha, bien, y tengo los meses hacia abajo. Pero ahora bien, lo que yo les iba a comentar, armar la tabla dinámica en sí no es difícil, ¿cierto? Digamos que aquí el plus que ustedes les dan a su trabajo es comunicar información efectiva, ¿verdad? Información que sirva. Porque así usted me presenta una tabla dinámica así y me lo deja ahí, usted lo hizo, pero usted eso le quedó ahí como a media, ¿sí me explico? Entonces, por eso yo les traigo este ejemplo de los dashboards que podemos llegar a hacer conociendo el tema de tablas dinámicas. Voy a cerrar esto y complementándolo con los segmentadores que ya les voy a mostrar. Entonces, este es un dashboard de esta misma información, bien, o sea, de esto mismo que está aquí y que ya les voy a mostrar cómo llegamos allí. Entonces, fíjense, yo con esa misma información armé esto. Entonces, fíjense, tenemos el total de ventas por mes. Lo voy a ampliar aquí. Tenemos el total de ventas por producto. Fíjense, aquí tenemos pollo a la parrilla, filete, margaritas, ensalada César. Bien, y lo tenemos organizado de mayor a menor. Entonces, muy importante. Yo solamente con una sola mirada puedo ver el total de ventas por mes, ¿cierto? Y puedo ver cuál es mi producto estrella, que en este caso sería el pollo a la parrilla, que con la información así como la tengo en esta tabla, yo no puedo identificarlo bien, pero sí lo puedo hacer organizando la información correctamente en tablas dinámicas. Aquí, por ejemplo, tengo el total por categorías, por ejemplo, tengo almuerzo, bebidas, desayuno, y aquí también lo organicé de mayor a menor, y yo puedo ver que lo que más vendo es en la categoría de almuerzo. Bien, ahora también tengo las ventas, y fíjense, voy a ampliar esto un poquito más. Tengo aquí las ventas y las propinas. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que José es el mesero que nos vende y recibe de propina 281.000. Sí. Y aparte hicimos con un campo calculado el porcentaje de propina, que ya les voy a mostrar cómo se hace. Y aquí simplemente hice, como les explicaba en la hoja anterior, una tabla de doble entrada y así yo puedo ver, por ejemplo, qué producto está ofreciendo cada vendedor. Entonces yo pude ver que mi producto estrella es el pollo a la parrilla, ¿cierto? Pero asimismo yo puedo ver, si me voy hasta abajo, cuál es el producto que no se vende. Que en este caso sería el mousse de chocolate, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿qué pasa con estos vendedores que no están vendiendo? Y posiblemente, con estos meseros, perdón, posiblemente es porque no están ofreciendo el producto. Entonces, fíjense que yo puedo hacer análisis muy interesantes organizando la información correctamente. Y ya al final simplemente les dejé este gráfico aquí para que sea más fácil ver. Por ejemplo, yo puedo ver que los meses más lucrativos han sido marzo, fíjense, con las ventas más altas, y mayo. Y por último, este segmentador, ¿verdad? Que está aquí, que es simplemente un filtro, pero se llama segmentador. Estos son los resultados para todas las categorías, ¿cierto?
Pero si yo quisiera ver solamente la categoría de postres, yo le tildo aquí, le doy clic y fíjense cómo toda la información se reorganiza solamente para mostrarme los postres. ¿Qué tengo en los postres? Tengo tarta de chocolate, tengo pastel de manzana, tengo tarta de manzana. Si me cambio a bebidas, por ejemplo, entonces puedo ver que tengo el refresco de lima, mojitos, margaritas. Bien, entonces, la idea es que ustedes vean cómo se hace esto y que es muy sencillo. ¿Listo? Porque armar la tabla dinámica así, eso es súper sencillo. Pero llegar a este punto donde ustedes comunican información crucial con un dashboard, eso es más interesante. Bien, entonces, ¿cómo armamos todo esto? Voy a armar una hojita aquí nueva, ¿verdad? Y aquí es donde les voy explicando cómo armar todo esto. Bien, entonces vamos a trabajar con la misma información, ¿verdad? Que es esta. Entonces repetimos los pasos. Ya tengo mi tabla creada, ¿cierto? Me voy aquí donde dice insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Es esta información, lista información de venta y le doy nueva hoja de cálculo. Pero como yo ya creé la hoja que se llama dashboard, me voy donde dice hoja de cálculo existente. Y aquí, fíjense en esta flechita, aquí donde dice ubicación, aquí, me voy, fíjense, ahí ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? Me voy a dashboard y me paro por aquí en cualquier celda, ¿bien? Listo. Aquí, aceptar. Ahí ya se me creó la hoja. Si ya ustedes tienen la hoja creada y no quieren una hoja nueva o no quieren tener una tabla dinámica por hoja, pues utilizan esta opción de utilizar hoja de cálculo existente. Bien, entonces vamos a ir armando el dashboard, ¿verdad? Fíjense, lo primero que yo tenía era por meses, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Bajo aquí el total de ventas, fíjense, como yo les explicaba, le puedo dar clic o lo puedo bajar con el mouse, lo jalo. Listo. Y lo desgloso por meses. El Excel tiene algo muy característico que es que una vez que bajo la fecha, él ya me pone aquí abajo desglosado días y meses. Entonces ya yo no tengo que desglosarlo, sino simplemente bajo meses aquí. Bien, entonces a esta tabla le voy a poner un diseño que sea un poco más mm, azul más oscuro, este por ejemplo, ¿verdad? Y en el dashboard yo les mostraba que yo había puesto un gráfico por aquí, ¿cierto? Entonces esta tabla simplemente la tomo y la voy a mover un poquito más abajo, por aquí, para que me dé el espacio. Bien. Y recuerden, todos los reportes, todas las presentaciones que ustedes hagan tienen que tener título. Porque sin título, entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo, si yo le quito este título o no lo ven, yo digo, pero ajá, ¿esto qué es? ¿Sí me explico? O sea, todos los reportes que ustedes presenten deben tener un título. Bien, entonces aquí armando en el dashboard, pues yo le pongo reporte de venta y se lo pongo semestral porque es el primer semestre. Está de enero a junio. Bien, lo pongo un poco más grande y yo le voy dando forma a esto, ¿cierto? Entonces ya lo tengo por mes y ya tengo las ventas, ¿cierto? Pero un paso muy importante y lo anoten por ahí, porque es que esto es muy tedioso. A medida que yo voy agregando información, esta tabla se expande o se achica, se expande o se achica, porque él se ajusta automáticamente. Entonces, para desactivarle esta opción y que me quede fijo, así como yo lo necesito, yo me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica, luego opciones, y aquí, fíjense, autoajustar ancho de columna al actualizar, lo destilo. ¿Sí? Aquí, aceptar. Porque si yo la pongo así, de este tamaño, yo quiero que se quede así y no que empiece a moverse, porque eso me trae problemas con el gráfico. Bien, entonces lo dejo aquí. Entonces, ahora bien, tengo las ventas por mes, ¿verdad? Pero también yo quisiera verlas por producto, o sea, yo quiero ver cuál es el producto que más se vende en mi empresa. Entonces, como yo les explicaba, yo no voy a crear una tabla dinámica nueva, yo simplemente me copio la que ya tengo hecha, ¿cierto? Porque es más rápido. Entonces, ¿qué hago? Selecciono esta tabla que tengo aquí y le doy aquí pegar. Fíjense aquí, control C, copiar, y aquí control V. Listo, ¿verdad? Yo digo, ay, pero está por meses, yo la quiero por producto. Sencillo, quito meses, fíjese, aquí, meses, quitar, chao. Y ahora voy a bajar donde dice descripción de comida. Lo puedo hacer de dos formas, lo jalo con el mouse o simplemente le doy clic allí encima. Y cuando le doy clic, ya el Excel lo interpreta, o sea, él trata de adivinar hacia dónde va y normalmente lo pone en fila. Puede que haya oportunidades donde los necesiten columnas, entonces yo tengo que mover. En este caso lo puso bien y lo abro un poquito
y listo. Entonces, fíjense que aquí ya tengo los productos. Pero fíjense que se organiza alfabéticamente. Primero tengo agua, arroz, avena, café. Bien, pero a mí no me interesa verlos en orden alfabético. A mí me interesa ver cuál se vendió más. Entonces, simplemente me paro aquí encima de la tabla dinámica, me voy a ordenar y filtrar y le doy de mayor a menor. Y fíjense, ni siquiera tuve que seleccionar toda la información. Simplemente me paro en cualquier celda por aquí. No, que yo lo quería ver de menor a mayor. Hago lo mismo. Me paro en cualquier celda, no necesito seleccionarlo todo, ordenar y filtrar aquí una cinta de opciones y de menor a mayor. Y listo. No es nuestro caso, lo queremos de mayor a menor, entonces me paro aquí, de mayor a menor. Listo. Fíjense que los totales, al tratarse de la misma información, siempre van a ser iguales. Aquí tengo 15 millones y aquí abajo también. Listo, porque es la misma información, solamente que la tengo desglosada de forma diferente. Bien, entonces, a mí me gustaría ver por aquí, fíjense en mi información, yo tengo también la información por categoría, porque a veces puede ser abrumador ver la información por producto, ¿cierto? Son muchos. A mí me interesaría más verlo como por categoría, ver si se vende más en la mañana, en la tarde o los postres que ya sería por la tardecita. Entonces, ¿yo qué digo? Me copio la misma tabla para no tener que hacerla de nuevo. De preferencia me copio la más cortita, no me voy a complicarme a copiarme esta que llega hasta abajo, ¿cierto? Me copio esta, fíjense, control C, lo pego aquí al ladito, ¿cierto? Lo quiero ver por categoría. Entonces, sencillo, fíjense que se me ocultó el menú. ¿Qué hago? Simplemente le doy clic aquí con el botón derecho y mostrar lista de campos. Bien, quito meses porque no lo necesito, lo quiero ver por categoría, ¿cierto? Bajo categorías. Pero en este caso, si yo le doy clic, fíjense, categoría se me organiza aquí en fila. Y yo en este caso lo quiero en columnas, es decir, quiero que esté hacia los lados. Bien, ¿qué hago? Muy sencillo, simplemente muevo categoría hacia las columnas y fíjense cómo me queda. Vamos a abrirlo un poquito, me queda aquí. Suma de total de ventas, lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Entonces me queda almuerzos, bebidas, desayunos y postres. Pero me ocurre exactamente lo mismo, me lo organiza alfabéticamente. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Le doy, fíjense, no tengo que seleccionarlo todo, simplemente me paro en cualquier celda, me voy aquí a ordenar y filtrar y ordeno de mayor a menor. Entonces, fíjense que esta es una tabla dinámica diferente a esta, porque estas se organizan en filas y esta se organiza en columnas. Bien, y la categoría que más vendo es almuerzo, seguido de desayuno y luego postre. Bien, y bueno, bebidas que aquí para este ejercicio son cócteles. Entonces digo, ay, pero esta tabla dinámica me quedó muy abajo, yo quisiera que me quedara como aquí arribita, bien. Sencillo, lo selecciono, fíjense, lo selecciono todo, ¿verdad? Y lo muevo con esta crucecita, miren, esta crucecita que me aparece aquí. Lo agarro y lo muevo para arriba. Lo dejo como por aquí, por ejemplo. Bien, aquí, listo. Ahora yo digo, esto quedaría mucho mejor con información más completa si yo puedo ver el total de ventas de los meseros, pero también aquí mismo al lado de la misma tabla puedo ver las propinas porque quiero hacer comparaciones, ¿ver? O sea, quiero saber el porcentaje de propina que recibe cada uno. Entonces yo digo, sencillo también, todo es sencillo. Escojo esta misma tabla, ¿verdad? La pongo aquí, por ejemplo y yo digo, bueno, en este caso voy a abrir el menú que lo cerré, siempre lo cierro porque me ocupa aquí mucha pantalla. No lo necesito por categoría. Entonces me paro aquí encima de categoría y le doy quitar campos. Bien, pero si lo necesito digo, lo necesito por mesero. Entonces voy a buscar aquí el mesero, le doy clic y el mesero ya se organiza hacia abajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo para este ejercicio quiero ver al lado, allá al lado de las ventas, quiero ver el total de propina que recibió cada mesero. Entonces, fíjense que esta es una tabla dinámica diferente, porque yo además de tener las ventas, no se limita, yo puedo tener otra columna de cálculo, o sea, otra columna que me muestre cifras, que en este caso sería la propina. Simplemente le doy clic aquí encima de propina y fíjense cómo él se me va aquí. Bien, voy a abrir un poquito, voy a acomodar. Fíjense lo que puedo hacer para que esto no me quede tan amplio. Lo que hago es que cierro las columnas un poquito y aquí que no se alcanza a leer, selecciono estos dos
y le doy aquí en mi cinta de opciones, en la parte de alineación, fíjate, le doy aquí este símbolo. Que eso lo que quiere decir es que ajusta el texto para que me muestre dos filas dentro de una misma celda. Fíjate. Sí. Lo centro para que me quede mucho más bonito y ahora tengo el total de ventas y el total de propina. Bien, si yo lo organizo por total de ventas de mayor a menor, ¿verdad? Igualito, ordenar y filtrar de mayor a menor. Entonces yo digo, el que más vende es José, fíjense, José, luego le sigue Lorena, luego le sigue Natalia, Marina y Camila. Bien, ahora veo las propinas. ¿Las propinas están organizadas de mayor a menor? Sí, también. Aquí, de mayor a menor. Bien, en este caso coincide de que el que más vende es también el que recibe más propina, porque fíjense, José recibe 281.270, Natalia, Marina recibe el 200, o recibió 219.000 y Camilo 172.000. Sin embargo, hacer estas comparaciones cuando todos tienen ventas diferentes no me sirve. O sea, yo no puedo comparar valores nominales cuando todos tienen una base de venta diferente. Entonces yo digo, si yo quiero saber cuál es el vendedor que recibe más propina en términos porcentuales, yo tengo que hacer un cálculo, ¿cierto? ¿Cuál sería este cálculo? Este cálculo es muy sencillo. Simplemente es la proporción entre la propina y el total de ventas, ¿verdad? Que sería así, fíjense. Más la propina. Cuando yo trato de hacer un cálculo con una tabla dinámica, fíjense lo que pasa. Si yo le doy aquí con el mouse y selecciono estos 281.000, fíjense lo que me pasa. Y, o sea, es como una advertencia, por si acaso les ocurre, me pasa importar datos dinámicos y esto, o sea, esto, una locura, dice uno, o sea, esto no se lee para nada, ¿verdad? Para yo evitarme esto, de que me ocurra esto, porque simplemente lo que yo estoy haciendo es utilizar una fórmula que me extrae un dato de una tabla dinámica y que es muy complicado de usar. ¿Yo qué hago? Borro eso, ¿verdad? Porque eso está muy difícil de leer, le doy más y veo en qué celda están estos 281. Yo digo, fíjense, está en la J y la J cruza con la fila 11. Entonces yo digo, está en la J, lo escribo, fíjense con el teclado, J11. Y ya, fíjense, me aparece el azulito allí y ya no me aparece esa fórmula gigante que es muy difícil de leer. Bien, yo digo eso necesito hacer el cálculo sobre las ventas. Bien, pero igual, si le doy encima, si le doy aquí encima, me aparece esta fórmula gigante. Entonces borro eso y veo igual en qué celda está, que en este caso sería la I11. I11. Bien, entonces yo digo, fíjense, aquí me lo está dando como en un formato decimal, simplemente lo cambio a formato porcentual, ¿verdad? Entonces yo digo, José recibe un 8% de propina, pero vamos a bajarlo a los otros vendedores. No voy a hacer la fórmula de nuevo, simplemente lo corro, ¿verdad? O le doy control C y, un momentito, control C, ya va que no me está dejando, control C y control V, ¿cierto? Entonces fíjense que todos reciben propinas más o menos parecidas, pero le voy a poner decimales para que podamos ver las diferencias. Entonces fíjense que en este caso vendría siendo Natalia la que recibe más propinas, con un 8.39%. Ahora bien, este cálculo está perfecto allí, pero no me sirve tenerlo fuera de la tabla dinámica, porque si estos datos se mueven o llega un vendedor nuevo, entonces yo tendría que hacer esta fórmula una fila más abajo y no me sirve. O sea, lo más práctico es que yo pueda tener este cálculo dentro de la tabla dinámica y que se actualice a medida que yo agregue información. Entonces yo digo, bueno, esto era simplemente para mostrarles cómo se iba a hacer el cálculo. Lo borro, no lo necesito en este momento. Un momento que como que se me queda pegado el mouse. Listo, borro esto, ¿verdad? Listo, vamos a quitarle este color. Ahora sí, ahora viene la parte de campo calculado. ¿Qué es un campo calculado? Es hacer una operación dentro de la tabla dinámica y que esa operación se mantenga. Es decir, yo no la pierda, sino que cada vez que yo actualice la tabla dinámica, ese valor se recalcula. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica, le doy donde dice campo, elementos y conjuntos. Dependiendo de la versión de Office que ustedes tengan, puede variar los pasos, ¿cierto? O sea, este paso lo pueden tener por aquí al ladito o por aquí dentro de un lado, pero al final lo van a conseguir.
Todos los Office tienen esta opción. Listo, regreso. Analizar tabla dinámica, campo y elementos y conjuntos, le doy ahí y le doy donde dice campo calculado. Fíjense. Esto es muy sencillo. Le doy un nombre, porcentaje de propina. Le puedo dar el nombre que yo quiera, sí, el que usted quiera. Igual, normalmente me aparece un cerito ahí. ¿Qué hago? Lo borro y de aquí de este menú escojo las columnas que quiero que estén dentro de la operación. Entonces yo digo, bueno, yo quiero calcular la propina, fíjense, propina, le di doble clic, entre, pues pongo el slash, ¿verdad? Entre el total de venta. Entonces me vengo aquí donde dice total venta y le doy doble clic, total, listo, total venta. Fíjense, ahora tengo propina sobre el total de venta. Le doy aceptar y fíjense, aquí mismo me lo calculó. Me da cero, sí, porque tengo que ponerle el porcentaje, o sea, el formato de porcentaje. Le pongo este formato, le pongo decimales para que se vea la diferencia y aquí a este título le voy a dar el mismo formato que le di a estos dos anteriores. Les doy aquí en esta opción de ABC, aquí en la cinta de opciones, bien, y los centros para que quede más bonito. Entonces, fíjense que ahora yo tengo una operación dentro de la tabla dinámica que se llama campo calculado, ¿cierto? Es un cálculo que yo hice con los valores que tengo dentro de la tabla dinámica. Y esta no es una tabla dinámica cualquiera, esta es una tabla dinámica donde tengo dos columnas con total. Tengo el total de ventas y tengo el total de propinas, que serían estos. Y ahora yo puedo decir, bueno, el que más recibió propina fue José, 281,000. Pero si lo calculamos en términos porcentuales, la que más recibe es Natalia. Porque fíjate que ella tiene un 8,39% y está muy por encima de José. Es decir, que cuando Natalia haga esta cantidad de ventas, va a tener mucha más propina que lo que tiene José. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero, que son análisis mucho más interesantes que solamente calcular la tabla dinámica y dejarla ahí. No, usted tiene que dar el plus y usted lo da con estos conocimientos. Por ejemplo, aquí ya vimos cómo usted organiza la tabla de diferentes formas, en columnas, en filas, ¿cierto? Ya vimos cómo lo puede organizar de mayor a menor y además usted lo va a complementar utilizando esto de campo calculado, que son cálculos dentro de la misma tabla dinámica. Bien, ¿cómo vamos hasta este momento? Listo. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, continuamos. Voy a quitarle este amarillo, o bueno, vamos a dejártelo ahí para que se aprecie. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a ampliar esto un poquito más y voy a copiarme aquí del ejemplo porque no me acuerdo que venía en la parte de abajo. Listo. Fíjense que aquí, luego de los vendedores por propina y el total de ventas, lo vamos a organizar por producto y por vendedor, ¿verdad? Es decir, una tabla de doble entrada. Como les decía, o sea, yo no voy a trabajar doble, yo no voy a crear otra vez una tabla dinámica cuando tengo como 6 en esta hoja, ¿cierto? ¿Qué hago? Me copio las que ya tengo listas. Entonces, en este caso, me voy a copiar esta. Como son muchos, miren lo rápido que lo puedo hacer. Control E, bien, fíjense, seleccioné todo rápidamente, Control C y aquí Control V. Listo, fíjense cómo lo selecciona rápidamente. Me parece que esto está muy pegado, ¿verdad? Vamos a achicarlo un poquito, entonces lo bajo un poquito aquí. O bueno, vamos a dejarlo alineado, pero le pongo otra fila aquí completo para que no quede como tan pegado. Bien, aquí a estos productos, simplemente a esta tabla dinámica, abro el menú y le bajo el mesero, porque el objetivo con esta tabla es ver qué productos son los que está vendiendo cada mesero. Como les expliqué al principio, a lo mejor Lorena no vende el mousse de chocolate porque nunca lo ofrece. Entonces, como no lo ofrece, ¿cómo lo va a vender? Bien, entonces fíjense, aquí ya tengo la información organizada. Por producto, voy a cerrar esto, y por mesero. Y lo tengo organizado de mayor a menor. Bien, entonces yo puedo decir, bueno, el pollo a la parrilla es mi producto estrella y el que más vende este producto, fíjense, es Natalia y está muy por encima de todos, con 880,000. Mientras que, por ejemplo, Camilo 330, José 495. Entonces yo digo, bueno, o sea, tengo que preguntarle a Natalia, ¿verdad? O observarla
a ver cuál es su método para vender más este producto cuando lo ofrece. Bien, entonces así puedo ir revisando estos productos. En esta tabla es más interesante analizar qué productos no venden, lo que les explica al principio. Entonces yo digo, ah, bueno, el mousse de chocolate es el producto que menos se vende. Fíjense que de 3 de 5 meseros no lo venden. Entonces hay que preguntarles, ah, ¿qué es lo que está pasando? Ellos no lo ofrecen, no saben qué hay, los clientes que atienden no lo quieren, o atienden puros clientes, por ejemplo, que no les gustan los postres. Estas cosas pueden ocurrir. Listos. Ahora bien, a este dashboard, ¿verdad? Que aquí voy a achicar un poquito, nos hace falta un segmentador. Porque si yo quisiera ver solamente toda esta información, pero solamente para la categoría de almuerzos, por ejemplo, entonces es muy difícil. Yo aquí hay pollo a la parrilla, almuerzo, filete, almuerzo, pero por ejemplo, margarita es de bebida. Entonces no me sirve tenerla en esta lista porque quiero ver solamente almuerzo. Entonces, esto es lo que yo les comentaba al principio, que se llama un segmentador, y un segmentador lo que me permite es filtrar la información y mostrarme, y se ajusta para mostrarme una sola categoría. Entonces, el segmentador lo pongo para una sola tabla dinámica. Y una vez lo tenga listo, debo amarrarlo con la siguiente, con algo que se llama conexiones de filtro. Bien, entonces vamos a empezar con esta tabla dinámica, con esta primerita. Me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica y luego donde dice insertar segmentación. Fíjense que es muy sencillito. Aquí me aparecen todas las opciones por las cuales puedo poner el segmentador y yo escojo el que necesito, que en este caso sería por categoría. Bien, pero fíjense cómo me aparece así todo organizado hacia abajo. Y yo en realidad lo quiero hacia al lado, sí, como para que combine un poco más con todo mi reporte. Entonces, ¿qué hago? Lo amplío, ¿verdad? Lo pongo más grande. Y aquí donde dice columna, en la parte de arriba, fíjense, estoy en la sección de segmentación. En la parte de arriba le digo, póngame 4 columnas. ¿Por qué 4? Porque solamente tengo 4 categorías. Si tuviera 6, pues le pusiera 6. ¿Cierto? Lo achico aquí, en la parte de abajo, y simplemente lo que hago es que lo muevo, ¿verdad? Sí, lo voy a poner aquí. Un momento, lo achico un poquito, me sobra espacio aquí, y ahora ya me quedó el segmentador aquí. Y al igual que con las tablas, pues yo les puedo poner a este color. Por ejemplo, hasta le puedo poner verde, pero no combinaría con todas mis tablas dinámicas, entonces lo dejo de color azul. Bien, para que haya relación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, cuando yo presiono aquí, escojo, fíjense, solamente almuerzo, por ejemplo. Aquí pareciera que no ocurre nada. Si presiono bebida, no ocurre nada. Pero fíjense y miren solamente esta tablita, esta que está aquí. Si yo escojo desayuno, fíjense cómo los valores van cambiando. Esta. Si me cambio a postre, la tabla vuelve a cambiar. Es decir, este segmentador solamente me está afectando esta tabla dinámica. Yo debo hacer un paso adicional para amarrar todas estas otras. Bien, pero es muy sencillo. Fíjense, simplemente me paro aquí, encima de esta tabla, le doy aquí donde dice analizar tabla dinámica y le doy donde dice conexiones de filtro. Y como solamente hay un segmentador, pues le doy ahí clic, clic, aceptar. Y ya él se vincula. Bien, ahora con esta, conexiones de filtro, clic. Ahora con esta, la de aquí abajo, conexiones de filtro, y fíjense cómo va cambiando, porque el segmentador está solamente en postres. Entonces, cuando lo vinculo, pues él se actualiza solamente en postres. Bien, entonces, por ejemplo, fíjense que Natalia es la que más vende a nivel general, pero José es el que más vende o el que más propina recibe en postres. Fíjense cómo toda la información va variando. Solamente me faltaría esta, que igual, conexiones de filtro y categoría. Clic. Ahora bien, voy a achicar esto un poquito para que se pueda ver mejor. Puedo seleccionar almuerzo. Aquí. Un momento. Ajá, fíjense. Aquí. Selecciono solamente almuerzo. Fíjense lo que puedo hacer si, por ejemplo, la cinta de opciones me ocupa parte de mi dashboard. Simplemente me voy aquí a esta rayita y le doy donde dice mostrar solo pestañas. Y eso como que se achica y me permite ver mejor el dashboard. Bien, entonces cojo solamente almuerzo. Fíjense cómo la información cambia. Cambia también si me muevo a bebidas. Fíjense que todo se actualiza.
desayunos o postres. Y lo mejor es que puedo escoger varios. Le doy aquí donde están estos chulitos, ¿verdad? Le doy allí. Y cuando yo presiono allí, ahora me permite escoger dos o más. Ahora puedo escoger postre y puedo escoger bebida. ¿Sí me explico? Ahora puedo escoger almuerzo y quito postre. Quiero ver solamente almuerzos y bebidas. Bien, por eso es segmentador, porque segmenta toda la información. Y ahora, solamente para terminar este dashboard, lo único que nos faltaría es agregar un gráfico dinámico. ¿Cómo hago este gráfico? Si quiero que esto se vuelva a ver, simplemente le doy aquí inicio, él se abre, pero si me muevo hasta acá, se cierra. Entonces, para que me quede fijo de nuevo, le doy inicio, le doy en esta rayita y mostrar siempre la barra de rango. Bien, ya cuando tengan todo listo, ahí sí lo achican para que se vea mejor. Listo, me falta un gráfico dinámico que me muestre la evolución de las ventas por meses. Entonces, yo me debo apoyar en la tabla dinámica que me muestre esta información. En este caso sería esta, que es la más pequeñita. Le doy aquí donde dice insertar y luego donde dice gráfico dinámico o gráfico, aquí, gráfico normalito. Escojo esta, por ejemplo. Me gusta esta porque me muestra los puntitos. O sea, en cada mes me va como a hacer una marquita para que se vea más, ¿cierto? Entonces selecciono este y fíjense que así lo voy a ampliar. El gráfico, yo siempre digo como que me muestra la información, pero como que no está completo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Lo organizo. Primero que nada, todo debe llevar un título. Entonces, yo pongo total venta, puede ser primer semestre, porque va de enero a junio, por ejemplo. Fíjense que la letra me queda así como gris, entonces yo le puedo dar aquí en inicio un color negrito para que se vea mejor. No necesito un total porque aquí solamente hay una curva que es la de ventas, entonces adiós, ¿cierto? Pero aquí me hace falta, por ejemplo, las etiquetas de datos para yo ver cuánto fue la venta aquí, cuánto fue la venta aquí. Entonces le doy aquí donde está el más y le doy etiquetas de datos. Y fíjense que ahora yo puedo ver cuánto fue el total en cada mes, ¿cierto? Lo puedo poner, por ejemplo, un poquito más grande para que se vea mejor. Y además, aquí, por ejemplo, si yo le doy encima, formato de etiqueta de datos, yo le puedo dar un colorcito, fíjense aquí, relleno, relleno sólido, y lo puedo poner, por ejemplo, un azulito que ha sido como el color que hemos manejado, y lo puedo poner un poco más oscuro o más transparente. Bien, esto es solamente como para que se vea mejor, ¿cierto? Es solamente por gusto personal, yo a los gráficos les pongo el borde aquí, formato, contorno de forma y les pongo de color negro. Bien. Y estos botones que les sobran aquí, se los quito porque para que yo quiera un botón aquí que dice suma de total venta, si ahí lo único que hay son ventas. ¿Sí me explico? Entonces me paro aquí encima y le doy donde dice ocultar todos los botones. Y fíjense cómo ahora el gráfico se ve mucho mejor y como yo tengo las etiquetas de datos aquí, pues yo no necesito este eje. Entonces fíjense que ahora el gráfico me quedó mucho mejor. Tampoco necesito estas filas, estas rayitas. Bien, entonces organizo el gráfico aquí. Y ahora, cuando yo segmente la información, aquí, mostrártelo pestaña, cuando, por ejemplo, escojas solamente almuerzos, por ejemplo, el gráfico también se mueve. Bebida, desayuno, fíjense cómo todo va variando. Y el último toque ya que yo le daría para que esto me quede ya para presentar es que yo le quito estas rayas. O sea, estas líneas de cuadrícula, yo se las quito, no me gusta que se vea, me gusta más que la presentación se vea como si fuera una hoja en blanco. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí donde dice vista y en línea de cuadrícula, fíjense lo que ocurre cuando lo destildo, voilà, desaparece. Y ahora me queda todo blanquito. Listo. Entonces, bueno, chicos, así nos quedaría este dashboard, mostrárselo las pestañas, ¿verdad? Fíjense que la idea de este es que con una sola vista yo pueda tener toda la información. No me sirve que esto me quede, por ejemplo, que me vaya a quedar esto a medias, o sea, que la tabla me quede así. Déjenme moverme, así. No, porque entonces voy a tener que estar moviéndome, voy a tener que hacer este movimiento y no me sirve. Entonces, la idea siempre es que en la medida de lo posible todo se vea en la misma pantalla. Cuando selecciono, por ejemplo, todos los productos, aquí, pues es muy difícil que pueda ver todos los productos en una misma pantalla, ¿cierto? Pero por lo menos alcanzo a ver la mayoría. Listo. ¿Qué dudas les quedan hasta este momento? Ustedes me cuentan.
Y en una clase anterior alguien me comentó que había trabajado una base de datos, que tenía unos errores, que si lo podíamos ayudar. No sé si esa persona está aquí, la verdad no recuerdo el nombre, pero si está presente nos puede compartir sus dudas para ir ayudándolo. Entonces voy a marcar aquí en índice cuáles fueron los temas que estuvimos mirando. Por ejemplo, tablas y tablas dinámicas, listo, ¿verdad? ¿Qué son tablas? Lo que les mostraba, ¿verdad? Fíjense cómo se me oculta aquí arriba el menú. Simplemente le doy aquí mostrar siempre la barra de herramientas. Tablas y tablas dinámicas, listo. Las tablas, lo que les mostraba es la diferencia entre lo que es una tabla y un rango. Bien, y las tablas dinámicas es todo esto que hemos ido haciendo aquí. Listo. Diseño de tablas dinámicas hicimos como 6. O sea, hicimos esta que es una tabla de doble entrada, hicimos esta con 2 columnas de totales, esta, ¿cierto? Esta que solamente se organiza en columnas. Listo. Segmentador de tablas dinámicas es este que vimos aquí en la parte de arriba y que ustedes pueden tener varios segmentadores. No necesariamente tiene que ser un segmentador. Ustedes pueden tener segmentador por categoría, por mesero, por producto, Ustedes pueden tener segmentador de acuerdo a su necesidad. Listo. Configuración de campo de valor. Ah, nos falta eso, pero es muy sencillito. Y campo calculado es lo que les explicaba cuando calculamos la propina de mes. Ahora bien, ¿qué es eso de configuración de campo de valor? Voy a copiarme esto por aquí, esta tabla dinámica, y la voy a poner por aquí al lado, y le voy a dar zoom aquí para que lo veamos mejor. Simplemente es que cuando ustedes están trabajando aquí, por ejemplo, esta tabla dinámica, ¿verdad? Voy a abrir el menú. Normalmente el Excel les arroja por default suma, pero yo pudiera, fíjense aquí, si yo le doy aquí clic, yo puedo tener configuración de campo de valor, puedo tener recuentos, puedo tener promedio, puedo tener el máximo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, le doy recuento? Aceptar. Vamos a ver qué resultado me da. Entonces me dice, de enero consiguió enero 25 veces. Eso es lo que me quiere decir. O sea, hay 25 ventas aquí que son del mes de enero. Eso es lo que me está diciendo. Hay 29 del mes de junio. Entonces, si yo filtrara aquí esta información, solamente escogiendo junio, por ejemplo, vámonos aquí, junio, yo la voy a tener aquí, eh, junio, 29 veces. Fíjense, aquí está. Selecciono todo esto. ¿Cómo sé que son 29? Lo veo aquí abajo, donde dice recuento. 29 veces. Entonces, eso es lo que me dice cuando yo cambio la configuración del campo de valor. Y esto para que ustedes lo tomen en cuenta de que no solamente puedo tener suma. Entonces, puedo tener recuento, puedo tener el máximo, puedo tener el mínimo. ¿Y qué es eso del máximo? O sea, él va a buscar dentro de esta tabla cuál es la venta máxima. Bien, entonces vamos a mirarlo aquí, mostrar lista de campo y vamos a buscar, le digo que me dé el máximo. Aceptar. Cierro esto y fíjense que, por ejemplo, de enero me dice que es de 400.000. Vamos a ver si es verdad. Me regreso para esta tabla, escojo solamente el mes de enero, no es de junio, y miro aquí, lo organizo, fíjense aquí, de mayor a menor. Aquí creo que me está agarrando algún filtro que no me muestra los 400. Bien, listo, va. Entonces, fíjense, yo aquí no logro ver de dónde él me está tomando estos 400, ¿cierto? O sea, yo me regreso a mi información venta. Yo digo, ve, pero ¿de dónde me agarro esos 400 si la venta máxima aquí me está diciendo que es 55? ¿Sí me explico? Entonces yo digo, aquí tiene que haber algún segmentador, por ejemplo este, que me está mostrando este resultado. Pero como yo no sé de dónde viene, y fíjense que esto es muy interesante, yo le doy doble clic encima del 400.000 y él me va a abrir una hoja nueva, fíjense aquí donde dice detalle 1, y yo puedo ver qué fue lo que pasó. Y él en realidad lo que me hizo fue que me sumó. Bien, o sea, él no me dio el total, entonces aquí este no me está funcionando para la tabla dinámica, yo pensé que me daba ese total, porque al final lo que me está dando es la suma de todas las operaciones de estos 400.000. Y creo que esto sí me faltaba por explicárselo, que cuando ustedes necesiten verificar algún resultado, por ejemplo, vamos a filtrar aquí solamente para post, que es más pequeño.
Y yo tengo aquí, por ejemplo, estos meses de enero, ¿verdad? Que ya están filtrados solamente para postres. Entonces yo digo, bueno, quiero ver solamente para José, por ejemplo, para postres, eh, qué productos vendió. Entonces yo le doy aquí encima, fíjense aquí, encima de 592.000, doble clic, y eso me trae a esta tablita. Entonces yo puedo ver, eso que a él está sumando 592.000, bien. Ya vi dónde estaba mi error, allá. Es esto, tarta de chocolate, la de vainilla, pastel de manzana, tarta de chocolate, y es este total. Bien, ahora bien, vamos a ver de nuevo porque no me daba el máximo aquí, y ya me di cuenta. Y ustedes no me colaboraron. Aquí, fíjense, vamos a seleccionar todo nuevamente porque tenemos este segmentador. Selección no tomo, ¿verdad? Y aquí me dice que el máximo es 400.000. Entonces yo me regreso a mi hoja de información de venta. Pero resulta que yo estaba mirando era precio de venta y por eso era que no me aparecía el 400.000. Yo debí haber mirado es aquí en total venta. Y ahora cuando yo lo organice mayor a menor, aquí tengo el 400. O sea que no era que la tabla dinámica no me estuviera mostrando la información, sino era que yo estaba mirando la columna equivocada. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con mínimo. Bien, aquí. Mostrar lista de campos, configuración de campo de valor, muéstreme el valor mínimo. Aceptar. Listo. Cierro aquí. Me dice que, por ejemplo, para abril, vámonos con mayo. El mínimo de mayo es 10.000, ¿cierto? Entonces me voy a revisar mi información venta, filtro para el mes de mayo y ahora en lugar de organizar de mayor a menor, organizo de menor. Listo. Entonces fíjense que efectivamente el valor mínimo para mayo es de 10.000. Listo. Entonces, chicos, ¿alguna consulta hasta este momento? ¿Alguno tiene dudas sobre el tema? Chicos, esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy. Espero les haya gustado el tema. Recuerden que ustedes pueden ver el video, la clase queda grabada para que ustedes repasen bien y nosotros les compartimos el ejercicio para que ustedes puedan practicar. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Si les surge alguna duda y la quieren traer la próxima clase, también siempre hacemos un repasito de lo que vimos en la clase anterior. En esta no me daba chance de hacer repaso porque el tema es muy extenso, pero en las clases siguientes sí, hacemos el repaso de lo que vimos en las clases anteriores y así vamos uniendo todos los puntos. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Feliz noche a todos.